Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación que se da en el contexto de el inminente comienzo del curso superior Prácticas Psicoanalíticas en Devenir, armado por la Escuela Libre de Psicoanálisis. Y hoy vamos a conversar con uno de los docentes de este curso, que es Semiexposto. Bueno, como verán, hoy no está Mati Tavil, estoy ocupando su lugar. Soy Bruno Bonoris, también parte de la Escuela Libre de Psicoanálisis. Y como les decía, vamos a conversar con Emi, a quien voy a presentar, primero formalmente. Emiliano Exposto es investigador y activista, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es becario postdoctoral en CONICET, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la editorial Coloquio de Perros, de la cual formé parte durante mucho tiempo y es un proyecto hermoso. Además, Emi tiene muchísimos artículos y libros publicados, entre ellos el último libro que sacó por Nido de Vacas, lo voy a mostrar, que es Las máquinas psíquicas, qué hacer con la crisis de la salud mental. Y además aclaro, antes de empezar con la conversación, que Emi además es muy, muy amigo mío, por lo cual esta conversación quizá tome una tonalidad esperemos, un poquito informal, demasiado informal. Emi, bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a la conversa. Gracias a vos, amigo. Te propongo arrancar por el subtítulo de tu libro, que si no me equivoco, el libro tiene 2 ediciones. En esta nueva edición le agregaron este subtítulo. Claro. Es correcto, ¿no? Sí. El subtítulo, lo repito, es ¿qué hacer con la crisis de la salud mental? Me gustaría que arranquemos, que digas, que nos cuentes un poquito de eso, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? ¿A qué te refieres con crisis de la salud mental? Primero diría que la palabra salud mental no es una palabra con la cual me siento muy cómodo. Por varias razones. Voy a mencionar 2 o 3 que son relativamente obvias. Porque salud y mental presupondría una división entre la salud y la enfermedad, lo mental y lo corporal por caso, ¿no? Ya ahí hay 2 problemas por los cuales uno podría decir tengo problemas con esa palabra, con ese término. Vamos a argumentar que la uso en términos estratégicos, puesto que luego de la pandemia, al menos, en la arena pública, en la escena teórico-filosófica, y cada vez de manera más creciente en el mundo del activismo, de la política, de los medios de comunicación, incluso en la vida cotidiana, eso que llamamos salud mental forma parte de nuestras conversaciones, nuestros debates, nuestras preocupaciones, etc. A veces nos referimos a salud mental como el campo de la salud mental, un campo interdisciplinar, institucional, jurídico, etc. A veces nos referimos a salud mental como un sistema público, privado y comunitario de atención de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, etc. A mí me interesa otra acepción, que es pensar el problema de la salud mental como una zona de elaboración política, que sería la pregunta por cómo lidiamos, cómo hacemos y qué hacemos con eso que llamamos malestares, síntomas, emociones, sentimientos amargos, engorrosos, etc. Entonces, en principio diría, una aclaración mínima es salud mental en ese sentido, ¿no? Salud mental como una palabra que nos reenvía al campo de problemas filosóficos y políticos de los afectos, sentimientos, emociones, etc. Ok. ¿Y crisis, Emi? ¿Por qué en crisis? Es interesante el problema porque la palabra crisis es una palabra muy ambivalente y muy ambigua. Está siempre en boca de los políticos, está siempre en boca de los teóricos sociales y está siempre en boca de nosotros mismos. Estoy en crisis, decimos. Yo creo que la pandemia evidenció al menos 2 crisis que no estábamos viendo con suficiente claridad en la escena filosófico-política. Sería la crisis climática y la crisis anímica o la crisis de salud mental. Hay algunas estadísticas, ¿no? Sabemos que la OMS dice que 1 de cada 4 personas en el mundo padece a lo largo de su vida un trastorno mental, entre comillas, etc. A mí me interesa esa palabra o crisis de salud mental para llamar la atención sobre que la agenda teórica sobre estos problemas merece la atención
política y filosófica que otros temas de interés como la crisis climática, habitacional, financiera, etc. Tanto en el mundo psi muchas veces como en el mundo de la academia, las temáticas relativas al padecimiento subjetivo, al sufrimiento mental, a los síntomas, tienden a ser o bien subordinadas a otras agendas o bien tramitadas como un problema de profesionales psi, como un problema de psicólogos, psiquiatras, etc., ¿no? De hecho, uno podría decir que en el pensamiento político, para decirlo mal y pronto, o en la militancia o en la política, para hacer política hay que dejar los problemas de salud mental, entre comillas, nuestras angustias, depresiones, ansiedades, en la puerta del local político. Porque para militar hay que dejar eso afuera. La política tiende a banalizar, a trivializar esos temas. ¿Se sigue? Entonces, ponerlo eso como un problema de discusión filosófico-política creo que es al menos en la intención primera del libro. Perfecto. Mencionaste algo y de paso lo cuento, que es que, claro, cuando te presenté, ¿no? Dije doctor en filosofía, etcétera, pero al menos para mí, que también tengo amigas y amigos filósofos, vos sos un caso distinto en varios aspectos, pero hay uno en particular que es que estás muy cerca de los psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, etcétera, ¿no? Estás muy cerca del ámbito psi. Sí. Incluso recién comenzamos a hablar y te escuchamos hablar de estado anímico, de síntomas, etcétera, ¿no? Pero es cierto que la perspectiva, tal como dijiste, en la que te acercás al mundo psi, digamos, tiene que ver con esta perspectiva de politizar el malestar o politizar el síntoma, que quizás hace, no sé, por decir algo, quizás hace 30, 40 años no era tan común. Ahora es más común escuchar eso, pero sin embargo, bueno, tengo la impresión de que hay mucho para pensar al respecto y mucho para debatir, digamos. Por lo cual quería preguntarte y quería que te explayes un poco más en esta, me parece, disposición que vos tenés cada vez que te acercás a conversar con gente del ámbito psi, de esto, ¿no? De politicemos los malestares, politicemos el síntoma. ¿Qué significa esto, Emi? Hago un rodeo, a ver si se entiende el problema entrando como un rodeo. Creo que en el 2019 o 2020, Paul Preciado dio una conferencia con los muchachos de París, de la escuela, no recuerdo el nombre, la escuela, creo que lacaniana, Freud de lacaniana, no lo sé. Sí, pero me parece que eran de la escuela de Miller. De Miller, ¿no? Algo, sí, me parece que sí. Que salió publicado bajo el nombre de Yo soy el monstruo que les habla, ¿no? En gallego, vamos a decirlo así. Es una conferencia muy paradójica porque Preciado los hace mierda y termina siendo aplaudido. Sí. Es tipo extraordinario. Sí. Pero donde trata de mostrar en una tradición larguísima que empieza en Canguilhem, filósofo francés importante, la epistemología, los grandes vanguardia epistemológica de la Francia de la década de los 40, 50, y tiene una profundización muy fuerte en Deleuze, Foucault, Guattari, etc., Althusser. Entonces, Preciado inserta también en esa tradición, y una tradición del feminismo materialista, de la teoría queer, etc., muestra las complicidades sistémicas, estructurales, epistemológicas de las ciencias psi en general y de ciertas orientaciones de las prácticas psicoanalíticas en particular. Las complicidades, digo, con no solo con el sistema patriarcal y de la diferencia sexual anatómica y ciertas formas de opresión cis heterosexuales, sino Preciado va más allá y dice con complicidades subterráneas y estructurales con lo que él llama el poder farmacoterapéutico, los modos coloniales de producción del saber. Bueno, es una conferencia muy larga y extraordinaria que de alguna forma resume un espíritu filosófico que Foucault y Deleuze lo llevaron a un nivel muy alto, ¿no? En esa conferencia, Preciado, entre otras cosas, se introduce en una tradición
que ha tenido el lugar de no solo politizar las ciencias sociales, politizar las instituciones asilares, carcelarias, etcétera, sino hacer un esfuerzo muy fuerte por politizar el problema de la sexualidad, que es un problema caro a la tradición psicoanalítica. Yo tengo la impresión de que la teoría queer y ciertas formas del feminismo ya forman parte, esto no quiere decir que esté agotada la conversación, sino que forman parte de una conversación interdisciplinaria, muy tensa, con las prácticas psicoanalíticas. A veces mejor oídas y a veces peor oídas, ¿no? Pero que hay toda una tradición, o mejor dicho, unos campos emergentes cuyas expresiones teóricas son la teoría CRIP, los estudios locos, el cruce entre filosofía y neurociencias, que vienen en el último caso a politizar el problema de la biología, en los otros a politizar el problema de la locura, la neurodivergencia, el autismo, etc. La discapacidad. Y ahí hay como si dijera, un nuevo panorama de intersecciones y diálogos teóricos entre campos emergentes de investigación político-filosófica y las prácticas psicoanalíticas. Creo que si hay algo de la palabra o el sintagma o la consigna politizar el síntoma que tiene sentido, es insertarlo en esa tradición filosófica de ir politizando todos aquellos elementos que el psicoanálisis no de mala fe, sino que tiene incorporados como elementos epistemológicos cruciales, pero sin unas problematizaciones teóricas que podrían ir más allá. Correcto. Y hay algo de ese escenario. Sí, comprendo, ¿no? Ciertas cosas vos decís que en la epistemología de los psicoanalistas, epistemologías por supuesto que a veces son subterráneas en el sentido que no son explícitas, sino que uno lleva en su cuerpo, sí. Están profundamente naturalizadas, ¿no? Entonces en ese sentido politizar el malestar implicaría, ¿no?, todo un trabajo de interrogación, de inquietud acerca de esas epistemologías que están, ¿cómo decir?, ¿no?, profundamente cristalizadas en el psicoanálisis. Sí, sin duda. De hecho, justo decías, es interesante la palabra naturalizar, ¿no? Porque es una palabra que usamos siempre, y yo lo uso en el mismo sentido que vos, pero que el gesto clásico de las ciencias sociales y de la teoría crítica durante el siglo XX, que estuvo signado por el giro lingüístico y por la construcción social de insert palabra aquí, y es construida socialmente, la enfermedad mental o lo que ustedes quieran, desnaturalizar fue la operación teórica y crítica crucial de gran parte del siglo XX, ¿no? Desnaturalizar categorías, desnaturalizar formas de opresión, desnaturalizar epistemología, desnaturalizar prácticas, herencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se pegó muchas veces con que desnaturalizar es igual a desbiologizar. Y hay una tradición psi y también filosófica de un enorme prejuicio respecto a las biologías, a la naturaleza, a lo somático, etcétera. Vamos a decirlo así, que lo social es aquello que cambia, es contingente, fluido, mutante, y lo natural, lo biológico, lo neuronal es aquello que es rígido, fijo y inalterable. Sabemos, no solo gracias a Preciado, sino nuevas investigaciones, que eso nunca fue así, sino que uno puede encontrar, no sé, en Deleuze, incluso más allá, otras concepciones de la naturaleza, lo biológico, etcétera. Y ahí hay un intento de intersección incluso entre filosofía y biología, filosofía y neurociencias, teoría crítica y prácticas corporales en sentido más estricto, más orgánico del término, que llama la atención sobre un elemento desoído, pero no solo por el psicoanálisis, sino por todas las ciencias sociales, de la importancia de lo biológico en los procesos de subjetivación, por ejemplo, la importancia de la materia en las prácticas políticas, la importancia de lo ambiental, lo territorial de los objetos en la producción de afectos, estados de ánimo, etc. Y ahí yo creo que hay un gesto no solo epistemológico, sino politizante en ese sentido, ¿no? Como que de desocultar y de poner en conversación y debate siempre tensional. Sí, de hecho hay una crítica muy fuerte que recae sobre el lacanismo especialmente. Bueno, vos sabés muy bien que muchos psicoanalistas aquí en Argentina tenemos esa tradición lacaniana, sí. De esa especie de hipersimbolismo, de ese centralismo en el significante, en las metáforas
lingüísticas, digamos, y tal como decís, ¿no? En esa oposición, incluso ese rechazo franco hacia otras disciplinas en las cuales vos estás interesado, quizás ahora podemos hablar un poquito, y creo que creo no, está en el programa de la materia que vas a dar, lo subrayás muchísimo, como por ejemplo el campo de las neurociencias. Porque, ¿te parece que hablemos un poquito de eso? ¿Tenés ganas de hablar un poquito por ejemplo, de una autora que publicó Coloquio de Perros, que es Catherine Malabou, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Que me parece, según entiendo, que para vos, por ejemplo, es una autora muy interesante para producir este tipo de movimientos, ¿no? Para hacer estos cruces entre los campos llamados típicamente sociales, humanísticos, etcétera, y los otro tipo de campos, como el campo de las neurociencias o de la biología. Sí, sí. De hecho, ahí porque hay toda una conversación más ligada al problema de lo epistemológico, de lo biológico, neuronal, orgánico, etcétera, donde Malabou, Wilson, Elizabeth Wilson, un libro que se llama Feminismo de las tripas, que es extraordinario. Pero también hay otro campo que nos lleva a un lugar quizás más amigable para el oído psi, pero que es también igualmente problemático y renovador, en cierta forma, que es lo que se conoce como giro afectivo. ¿Qué es el giro afectivo? Una tradición anglosajona, fuertemente instalada en Estados Unidos y que con sus ramificaciones en Argentina y en gran parte del mundo, cuyos nombres son Sara Ahmed, Anne Sejkovic, Laura Bernal, José Esteban Muñoz, bueno, en Argentina un montón de autoras y autores muy, muy importantes, que hacen operaciones teóricas muy similares a lo que hablábamos antes sobre biología y filosofía. En este caso, transformando incluso la epistemología sobre lo afectivo que informa las prácticas psicoanalíticas y psi. El título del libro de Anne Sejkovic es Depresión, un sentimiento público. ¿Y a qué llama la atención, no? Sobre que los sentimientos, los afectos son estructurales, son sistémicos, son íntimos, intransferibles, vamos a decirlo así, particulares, que dependen de, entre muchas comillas, la historia personal, pero que están atravesados por estructuras de opresión, por formas de explotación, y ahí el concepto es sentimientos estructurales. Y en el otro caso, en el mundo más del diálogo entre neurociencias y filosofía, también la argumentación es similar, si bien cambiando lo que hay que cambiar, es por ejemplo decirnos que aquello que llamamos cerebro, así empieza el libro de Malabou, el cerebro es una obra y no lo sabemos. Producimos nuestro cerebro y no lo sabemos. El cerebro es histórico. Y el libro de Malabou trata de pensar la relación entre lo que ella llama el nuevo espíritu del capitalismo, esto es el neoliberalismo, diríamos acá en Sudamérica, y ciertos modos del funcionamiento neurocognitivo y cerebral y somático. Y pensar fundamentalmente la ambivalencia del funcionamiento cerebral. Entonces ella trabaja fuertemente el concepto de plasticidad cerebral, distinguiéndolo de flexibilidad. La flexibilidad estaría más asociada a las formas capitalistas de flexibilización y la ambivalencia como la plasticidad como una potencia ambivalente de la plasticidad propia del orgánico. Y en el mundo del giro afectivo tenemos unas argumentaciones medio similares también. Los sentimientos más sintomáticos, podríamos decir, sufrientes, cargados de una ambivalencia. Vamos a llamar así la ambivalencia. Son nuestros malestares, son el resultado de que estamos sobreadaptados a este mundo y hacemos un esfuerzo enorme porque la cosa marche. O también hay una ambivalencia de que hay algo de nosotros que no encaja también en esa rueda. ¿Se entiende? Entonces ahí me parece que son filosofías que tratan de trabajar sobre el problema de la ambivalencia o de la ambigüedad. Súper interesante. Súper interesante. Me hiciste recordar, mientras hablabas, de esta ya famosa frase que surge, si no me equivoco, en lo que fue en principio la revuelta estudiantil en Chile y luego se transformó en una revuelta general,
Que la frase es, no es depresión, es capitalismo, digamos. Desarmemos un poquito esa frase, digamos. Desarmémosla un poquitito. Porque en principio pareciera una frase, ¿cómo decirlo, no? Demasiado fuerte. Sí. Demasiado fuerte, porque uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con la depresión, no? ¿Cómo la curamos? ¿Cómo la tratamos, digamos? ¿Qué significa que no es depresión, es capitalismo? Hablemos un poquito de esa frase de mí. Yo creo que es una frase espectacular. La usé hasta el hartazgo en estos últimos 4 años de mi vida y ya medio que no la soporto. Pero por mí, no por los compañeros chilenos que grabaron esa leyenda. Es un gran diagnóstico de época también. Llama la atención sobre muchas cosas. Sobre la época de las pasiones tristes, diría un autor famoso publicado por Siglo XXI. Y de todo también, una serie de discursos que rondan en torno a que las formas neoliberales de trabajo, de precariedad, de explotación, etcétera, producen pasiones tristes, formas de amargura, de depresión, de angustia, de manía hiperproductiva, de ansiedad, de ataques de pánico, toda una sintomatología del presente. Yo creo que, como toda consigna, es un índice semiótico de un campo social histórico. Y tiene su momento de verdad casi innegable, ¿no? La imaginación al poder, decían en el mayo del 68, es innegable, ¿no? Si uno se suscribe en esas coordenadas, una serie de libros, pienso en Castoriadis, en la obra de Foucault, de Deleuze, etc. Yo sería más amable y diría, es depresión, es capitalismo. Y trabajaría en esa tensión muy difícil, que muchas veces hace muy complicado el diálogo entre filosofía y psicoanálisis, entre activismos y prácticas terapéuticas, entre política y vida personal, porque no es depresión, es capitalismo, insisto, me parece una frase preciosa, reenvía muy rápidamente lo íntimo, lo individual, lo personal, lo particular, a un problema estructural. Y quizás lo interesante sea mantener esa tensión entre lo íntimo y lo colectivo, los daños y las heridas que dependen de trayectorias de vida y que son desiguales porque son compartidas en una escena de múltiples formas de racialización, de opresión de clase, de género. Entonces uno podría decir, nuestros malestares son diferentes por trayectorias de vida, por traumas, por modos de estar en el mundo, y también son desiguales porque están atravesados por una multiplicidad de desigualdades, de vulnerabilidades, etc. A mí me resulta súper lindo lo que está diciendo, interesante, porque justamente lo que estamos tratando de hacer, me parece hace tiempo, nosotros en nuestras conversaciones, nosotros dos, digo, y nuestros amigos, Sí. Y además en la escuela, que es justamente esas fronteras tan impermeables, intentar abrirlas un poquito, ¿no? En relación a este tema, a mí siempre se me arma la pregunta, porque además yo creo que además del giro afectivo, no estoy tan seguro de la pertinencia de lo que voy a decir, porque es algo, pero puede ser que algo de verdad ya. Estamos en un giro pragmático, digamos. Sí, estoy pensando en, por ejemplo, estoy pensando en Latour Sí. y sus discípulas y discípulos. Y la pregunta del millón, de Lenin creo que es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, no? Y quizá, claro, porque se arman oposiciones, digamos, ¿no? Se arman oposiciones en el punto, no, bueno, ¿no? La lucha es política, la lucha es colectiva, ¿no? La lucha no, es en el consultorio, etcétera. Y quizás lo que haya que pensar es que la lucha sea en múltiples niveles, ¿no? Quiero decir, por varios frentes. En ese punto, para mí, es donde una práctica como el psicoanálisis, que es una práctica en términos generales individual, quiero decir, son dos personas en el consultorio, a veces es grupal, pero en términos generales es individual. Sí, por términos generales, más de Ciudad de Buenos Aires, sí. Exactamente. Y otro tipo de prácticas vinculadas a la militancia política, al pensamiento filosófico y al pensamiento político, incluso nuevamente al pensamiento de cruces como las neurociencias, donde, bueno, ¿no? Puede darse esa lucha por varios frentes y pueden darse cruces súper interesantes, que es lo que estamos, estoy de acuerdo. Que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El modo en que yo intento habitar el pensamiento está muy atravesado por
el activismo político, por una tradición política de la filosofía, que en Argentina tiene grandes exponentes, León Rosichner, Horacio González, Diego Sturbar, Verónica Gago, más recientemente. Pero está ligada también al problema francés de que en el centro del pensamiento están las prácticas, ¿no? Deleuze, Foucault han insistido muchísimo sobre ese problema. Y para sumergirme un poco en eso que decís, que me súper interesa, de la multiplicidad de dimensiones del tema, vamos a decir así, del problema, del sujeto, dos consignas, ¿no? Hay una consigna muy linda también, que a mí me gusta mucho, que dice, no necesitamos que nos mediquen para soportar el mundo, necesitamos transformarlo. Y otra consigna que dice, no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. A mí me parecen espectaculares, yo las amo esas consignas. Esa no la conocía. Yo te juro que me las tatuaría. De hecho, confieso que en mi casa han estado pegadas con unas cartulinas bastante precarias esas consignas. Son hermosas. Pero pienso, ¿no? Muchas veces necesitamos medicarnos o asistir a terapia o hacer análisis para soportar el mundo, intentar transformarlo sin hacernos tanto daño, por caso, ¿no? Y hay toda una zona de una ambivalencia, una porosidad, de una delicadeza, que la pregunta sería si podemos sostener con el mismo órgano, con el mismo gesto, una crítica sin concesiones, por ejemplo, a la industria farmacológica y farmacéutica, a la función social de ciertos modos de la psiquiatría y las prácticas psicológicas, una crítica sin concesiones, como una gran parte de la tradición filosófica ha hecho, pero también una escucha respecto no solo a aquellas personas para las cuales el tránsito por esos dispositivos hace la vida más vivible, sino una hospitalidad respecto a cuál es el lugar de esas prácticas en una disputa filosófico, política, institucional, epistemológica, vital, artística, que es múltiple. Sí, incluso esto lo debes saber bien, pero en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, puedo hablar de eso porque es donde cursé y donde doy clases, salimos con cierto rechazo, por ejemplo, hacia el psicofármaco, ¿no? Claro. Por suerte uno se va curando de todo eso con el paso del tiempo y utilizando psicofármacos. Claro, te iba a decir, se va curando hasta que uno empieza a usarlos. en la práctica. Y claro, ¿no? Tipo, pensar, ¿no? Un uso estratégico, quiero decir, también, ¿no? Claro. Desde la perspectiva pragmática, ¿no? El uso estratégico, por ejemplo, de los psicofármacos. Bueno, Preciado esto lo trabaja súper bien, ¿no? Súper bien. Bueno, espectacular. Bueno, nos desplazamos un poquitito. Sí, también. Y porque te quería preguntar algo en relación a una noción, un concepto, una idea que aparece en tu libro que me parece espectacular, hablando de sindicatos, que es el de la huelga psíquica. Vos decís, ¿no? Vos decís como sí, como una disposición, como una postura, quiero decir, ¿no? Hay que hacer, digamos así, en el sentido de hay que defender la sociedad Foucaultiana, una huelga psíquica. ¿Qué es una huelga psíquica? No tengo la menor idea. Pero suena muy bello. Suena espectacular. Yo por eso lo traje, dije, uy, qué buena idea. Pero yo te digo que daría para un título de libro, pero no tengo la menor idea. Lo cual habla muy mal de mí porque he escrito algo que no tengo la menor idea de lo que es. No, porque quizás lo agarra alguien y sabe la idea que sabe. Sabe lo que hace, ¿no? De hecho, hace un par de meses, cuando me dio el año pasado, mandé un texto a una revista que se llamaba Huelga Psíquica, una revista de intervención. Y la respuesta sensata de los editores fue: nos quedamos con ganas que explayes de qué se trataría la huelga psíquica. Y a mí todas las imágenes que me vienen son medio zen, meditativas, y yo soy una persona que le gusta la noche, medio maníaca, manija, no me imagino mucho haciendo huelga psíquica, así que no voy a decir acá lo que yo no haría en la vida. Pero suena lindo y inventemos nociones que suenen divertidas, después vemos qué hacemos. Bueno, pero no vamos a quedar con esta inquietud entonces. Bueno, lo podemos maquinar después un poquito. Si quieres lo maquinamos. Lo podemos maquinar. Fue muy sincera. Es cierto, es verdad lo que decís, que uno se imagina
Es cierto, que uno se imagina cuando piensa bola psíquica algo más del orden de un apagarse, quiero decir, de una cosa que tiene un carácter, sí, ambiguo en algún punto, ¿no? Pero sí me resulta interesante en el sentido de una huelga. Es decir, si estamos pensando, ¿no?, en el síntoma del malestar, en la crisis anímica, en términos psicopolíticos, por decirlo así, digamos, la idea de, bueno, frenemos un poco la máquina, en ese punto resulta interesante. Lo que pasa es que quizá la máquina no se la frena frenando uno. Eso también es de interés. Sí, de hecho, pensemos en la imagen tradicional de la depresión. Uh-huh. Aquel que no puede levantarse de la cama. Esa imagen tiene su anclaje concreto en nuestro país en este momento. Hay personas que no pueden levantarse de la cama, efectivamente. Pero si no hay algo de lo que Sophie Bullari llama las depresiones sudacas, de que tiene que ver quizás no con no poder moverse, sino no poder parar. No poder parar de hacer, de producir, de movilizarse, de estar adecuado una y otra vez a imperativos de productividad, de rendimiento, de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se trata de parar la máquina. De parar un poco la máquina. Y ahí es interesante porque me escucho y pienso en el problema de que vos decías, ¿no? Que no es individual y qué significaría parar la máquina. Y hay una frase muy linda de Setkovich que dice: por más que me digas que el problema de mi depresión es el capitalismo, eso no me ayuda a levantarme de la cama. Y podríamos decir, por más que me digas que el problema de mi ansiedad son imperativos sociales de productividad, rendimiento, insert aquí, o exigencias, eso no me ayuda a no poder parar y por lo tanto hacerse mierda en el intento, ¿no? Sí, espectacular lo que dice. Recomendamos de paso el libro Depresión, un sentimiento público, de Setkovich, publicado también por Coloquio de Perros. De porrito. se ve que ando con ganas de prenderme uno. Me parece que sí. Me voy a armar un tabaco para sustituir. Y nombraste, y ya que estamos con los porros y todo eso, nombraste, cuando hablaste de Me puedo prender uno, ¿no? Prendete uno, armate uno. Cuando decías que no sabías bien qué significaba la bola psíquica, y especialmente no lo sabías porque no te ves frenando, nombraste una palabra que también en tu libro tiene un carácter de noción o de concepto, que tiene que ver con la noche o la fuerza de la noche. Y yo, como les decía al principio, somos amigos, te conozco, somos gente nocturna, inclusive yo diría que vos un poquito más que yo. Bueno. Pero evidentemente, más allá de lo que significa estar despierto de noche y la vida de noche y lo que pasa, lo que acontece en la noche, me parece que vos le das una vuelta de tuerca conceptual o teórica en el libro. Le das unas vueltitas en torno a la noche. ¿No? Me enamoré de la noche. Me enamoré de la noche, dirían los Bajaba. Sí, hay todos unos sentidos que nos llevan la noche que yo en el libro evito, y yo tiendo a evitar en cámara, vamos a decir, que sería la noche festiva, ¿no? Hablemos cuando apaguen las cámaras, qué hacemos de noche, etcétera. Sabemos que nos divertimos todos. Después hay otro nivel de la noche que está ligada a ciertas formas del romanticismo, ¿no? De la oscuridad de la noche como el lugar de la creatividad del poeta romántico, ¿no? Los hijos de la noche de Santi López Petit, ¿no? Ciertos modos de la producción de la nocturnidad como un momento de sumergirse en textualidades, en ideas, en conspiraciones, etc. Pero también un sentido de la noche filosófico y político, en sentido más lato del término, ¿no? Hay un libro muy lindo de Rancière que se llama La noche de los proletarios. La noche de los proletarios. Y lo diría en términos Foucaultianos. ¿Qué hacen las y los proletarios? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando las luces del poder se apagan. ¿Cuáles son los modos de tejer desobediencia, de tejer conspiraciones, de entrar en modos del anonimato, de perder un poco de rostridad, dirían Deleuze y Guattari? Y ahí se juega toda una forma que por momentos parece bastante, no sé si antagónica,
pero sí distinta respecto a los modos de subjetivación capitalista que son rostridad, visibilidad, expresión, etc. O sea, hay un sentido de la noche más político que no es estrictamente lo que llama la atención Rancière, pero que tiene que ver, ¿no?, con un subsuelo histórico de políticas nocturnas, no solamente de noche, sino de subterráneas, de clandestinas, de contraculturales, que siempre me parecieron muy interesantes. Y la noche también es el escenario clásico del sueño. Y me parece que lo onírico, tanto para la narrativa, como para el psicoanálisis, como para la filosofía, ha sido un campo, una zona muy opaca de investigación muy importante. Hay una tradición del marxismo que se llama marxismo gótico y trata de pensar todas aquellas dimensiones oníricas, alucinatorias, fantásticas, imaginativas de la experiencia social que quedan descartadas en la racionalidad filosófica, en la racionalidad política, en la racionalidad teórica, ¿no? ¿Qué hacemos con el delirio, los sueños, las pesadillas en nuestras prácticas? Y hay todo un potencial cognitivo, diría yo. Un potencial cognitivo. Bueno, Freud le dio trabajo hace 100 años con esa idea. Tremendo, sí. Dijiste un montón de cosas súper interesantes, porque... claro, porque la noche también tiene esta ambigüedad, ¿viste? Ahora que lo decís así, es cierto, ¿no? Porque ahora que decíamos que es la huelga psíquica, bueno, hay algo de la noche que tiene que ver con la huelga, ahora que pienso. Porque es verdad, tiene un aspecto, que es este aspecto del silencio, claro, de la mismidad, el punto en donde uno, ¿no?, donde todo se apaga y uno queda solo, por ejemplo, frente de su computadora o frente de un libro. O la pasa mal. Bueno, ¿viste? Pasa de todo, pero ese silencio, ¿no? Por un lado, todo eso... que es cierto, ¿no?, que, donde la máquina pareciera que se apaga. Por otro lado, es verdad, por otro lado está este aspecto contracultural, festivo, subterráneo, incluso vinculado al uso de alcohol, de drogas, etcétera. Sí. Y la construcción de pensamiento en lo que se llama de día charla de pasillo, claro, pero que podríamos llamar de noche charla de bar, charla de boliche, charla de fiesta, donde todos sabemos que ahí pasan cosas interesantes, incluso se arman cosas, se producen cosas, ¿no? Sí. Son momentos súper interesantes. Bueno, de hecho, uno podría pensar, los llevo de vuelta a un plano que quizás es muy, muy político, pero tienen un vínculo, creo que bastante... Es oblicuo, pero quizás sea más directo lo que yo estoy pensando ahora con las prácticas psicoanalíticas. La vigilia es el terreno de la argumentación, de la conciencia, del dar y recibir razones. La luz. La luz. En la tradición del marxismo, por ejemplo, se habla de la toma de conciencia. Esto es, estaríamos envueltos en ciertas prácticas de explotación, de extracción de plusvalía, y la toma de conciencia, más o menos o rebelde o teóricamente informada sobre los mecanismos de la explotación, nos permitirían dar cuenta de nuestros intereses de clase, que son antagónicos a la explotación, ¿no? Entonces hay un mecanismo iluminista, racional, argumental, comprensivo y consciente de toma de conciencia de los propios intereses. Nadie nunca se rebeló por entender la teoría de la plusvalía. Del mismo modo que nunca nadie, al menos yo como paciente, no sé los demás, dejó de padecer de lo que padece por estar advertido de lo que padece. Y hay toda una zona, para la política yo lo puedo pensar un poco mejor que para las prácticas clínicas, que es que quizás la política se trate más de formas de la excitación, de formas del contacto, del contagio, de los afectos, de las emociones, de las broncas, del odio. Y ese es un plano que la racionalidad de la vigilia, tanto del capital como de las formas tradicionales de la política, menosprecia. Y hay todo un campo muy, muy poroso de no solo de investigación, sino de
investigación clandestina, de politización. Sí. Lo que dijiste de los sueños me hizo pensar bastante. Hace poquito me volví a ver Los Soprano. No sé si la viste, la serie. No la vi. Es una serie espectacular, realmente la sugiero. Me la sugiere siempre la aplicación y nunca lo hago. Es buenísima la serie, pero lo que tiene la serie que me parece fantástica para todos aquellos que quieran verla es que son protagonistas en la historia de los personajes, especialmente del personaje principal, que es Tony Soprano, que es un mafioso de Nueva York de los años 90, los sueños. Ajá. Y este cruce que vos decís, ¿no? Este cruce de la vigilia y la vida onírica, digamos. Cómo bueno, los psicoanalistas de esto deberíamos estar bastante bien advertidos, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema ahí que me parece súper interesante. También mencionaste una palabrita, no sé si la dijiste, pero nombraste sinónimos, me parece a mí, en el sentido de imaginar, fabular, etcétera, que también está en tu libro y en alguna conversación que hemos tenido, que tiene que ver con el delirio. Para nosotros los psicoanalistas, el delirio es una noción importante porque Freud hace un movimiento con respecto al delirio que es bastante novedoso para 1900 y pico, que son dos ideas fundamentales que tiene Freud con respecto al delirio. Una, que el delirio es un intento de restitución, quiero decir, es un intento de cura. ¿En qué medida es un intento de cura? En la medida en que uno establece vía el delirio un vínculo libidinal, afectivo con la realidad. Es cierto que esa afectividad por momentos puede ser muy sufriente, ¿no? Por supuesto, se aparece bajo modalidades paranoicas, etcétera, ¿no? O de otro tipo de delirios, puede ser súper sufriente. Y la segunda idea freudiana, que también me parece absolutamente maravillosa y que aún 100 años después nos cuesta creer, me parece a mí, que es que el delirio transporta una verdad. Claro. Es decir, que en eso que parece una incoherencia absoluta, que es completamente irrelevante, que lo que hay que hacer es apagarlo, tal vez haya algo ahí para leer, quiero decir, ¿no? O sea, bueno, por lo cual para nosotros los psicoanalistas la idea de delirio tiene su interés, digamos. Pero veo que vos también utilizás la idea de delirar y la idea de delirio, y también lo utilizás, ahora hablando con vos, que no lo había visto así, pero hoy me estoy dando cuenta que tenés un uso interesante a veces de las nociones, que es en su ambigüedad, quiero decir. Creo que también en el libro el delirio aparece en su carácter ambiguo, porque aparece el fascismo como un delirio, pero aparece también, ¿no?, el delirio como la posibilidad de inventar otra cosa, digamos. Pero me gustaría que, si puedes ir un poquito más de esta cosa de delirar, del delirio. Juan Matio es un amigo y un enorme escritor de ciencia ficción argentino, con el cual yo milité un tiempo y es un amigo íntimo, que alguna vez le escuché decir: hay que disputarle el delirio a las nuevas derechas. Todos recordamos que gran parte de los discursos que circulan en torno a las nuevas derechas, Trump, Milei, etcétera, es que son una manga de delirantes, ¿no? Uh-huh. Y cuando ellos son la desmesura y nosotros somos la mesura, ellos son los delirantes y nosotros somos los cuerdos, creo que nos quedamos sin un potencial cognitivo y de verdad en eso que llamamos delirio, desmesura, exceso, etcétera. Porque el delirio también es el terreno del erotismo, ¿no? O cierta forma del erotismo. Ahí se me ocurren algunas cosas, ¿no? Deleuze y Guattari decían que todo delirio es histórico-social, que no se deliran solo papá y mamá, sino que se delira la historia, que se delira las razas, las clases, los géneros, la colonia, etc. Entonces, el primer elemento es que el delirio es histórico-político. Es, como diría, como el síntoma. No solo es un saber no sabido respecto a cierta producción inconsciente de una vida, sino que es un saber sobre el mundo. ¿Qué nos dice este síntoma sobre nuestras formas del trabajo, sobre nuestras formas de relación social, sobre nuestro vínculo con los otros, sobre la ciudad, etcétera? El delirio también tiene un componente de estrategia de inteligencia. Algo nos dice sobre el mundo. Entonces, en ese sentido, Deleuze y Guattari decían: el delirio es histórico-social, ¿no? Pero también creo que el delirio es un componente de la imaginación de futuros. Y quizás en el pensamiento filosófico y en el pensamiento político, el
el futuro ha quedado como un lugar cedido a las grandes empresas corporativas que pueden delirar por caso con irse a Marte. Entonces, Mark Fisher decía, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uno podría decir, en la era de Elon Musk, que parece más fácil imaginar un capitalismo intergaláctico que el final del capitalismo. Ante eso, ¿qué proponemos las personas que nos queremos pelear con eso? Conquista de Marte bajo control de sus propios extraterrestres. Entonces, ahí la capacidad de delirar también es la capacidad de fabular, de fantasear, de inventar futuros, de repensar el futuro. Y me conecta a mí con una idea muy básica, un archivo muy lindo, que es plena Revolución Rusa. Plena Revolución Rusa. Imagínate plena Revolución Rusa, ¿no? Lenin, Trotsky, la muchachada, haciendo las cosas que había que hacer en la Revolución Rusa. Toda la literatura de vanguardia del mundo ruso. El formalismo ruso en el plano teórico. Y unos chabones que hoy conocemos bajo el nombre de cosmismo ruso. Uh-huh. Y ellos decían, entre otras cosas, que el comunismo debería ser interplanetario. Tenemos que pensar a fondo si en el comunismo vamos a revivir a los muertos, etcétera. Lo cual trae problemas contractuales muy grandes, porque si el muerto no quiere ser revivido es un problema, ¿no? Pero esa capacidad delirante, ¿dónde la dejamos? ¿A quién se la regalamos? ¿Queda contenida en un delirio psicopatologizado? ¿Un delirio cronificado, autistizado en el hospital, dirían Deleuze y Guattari? ¿Privatizado? ¿O cedido al plano del pensamiento político de las nuevas derechas y sus formas delirantes? Por eso quizás haya algo de la atención que tienen las ciencias ficciones hoy, la literatura de ciencia ficción, el material audiovisual de ciencia ficción, que es exprimir el problema del delirio, ¿no? Sí, me quedé pensando, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes en relación a los múltiples niveles de la lucha y del combate y de la crítica de Deleuze y Guattari a la lectura freudiana de Schrödinger. Quiero decir, la reducción edípica al delirio de Schrödinger y todo el carácter fascista que tiene el delirio de Schrödinger. Claro. Y digo, lo que quisiera decir que parece una salida sintética al estilo Ricoeur, pero me parece que no, quiero decir, porque creo que ambas cosas son parcialmente verdaderas en el sentido de qué es lo que, justamente, a dónde uno quiere meter exactamente, ¿no? Porque yo a veces fantaseo, les cuento una fantasía ahí que tengo, que me imagino tratando a Schrödinger y diciéndole, quiero decir, está bien, Dios es el Padre. Dice Freud, ¿no? Dios es el padre. Y uno se imagina diciéndole, no se imagina diciéndole a Schrödinger, Dios es su papá. Pero yo sí me imagino diciéndole a Schrödinger, pero su padre es tremendo fascista. Claro. Usted tenía ese padre tremendo fascista, así que lo ataba a la silla, ¿no? Quiero decir, hay un punto ahí donde creo que nuevamente se transforma en un problema cuando se ve en esa crítica, digamos, una perspectiva no de oposición, ¿no? Sino, en fin, ¿no? Nuevas maneras de ver el problema, y no solamente de ver el problema, sino de producir transformaciones sobre el problema, digamos. Sí, sin dudas. Transformaciones sobre el problema. Sí. Porque quien lee el fascismo, en todo caso, ahí está bien, Deleuze y Guattari lo leen, ¿no? ¿Verdad? Pero es verdad, también es cierto que quien padeció a ese padre fue Schrödinger, ¿no? Bueno, hay algo ahí, ¿viste? Sí, recontra. Me parece. Bueno. De hecho, ¿no te da la impresión de que el diálogo entre psicoanálisis y esquizoanálisis, entre Deleuze, Guattari y Lacan, etcétera, por momentos es un falso problema? Está imbuido de falsos problemas, de oposición entre que el delirio es histórico-político o es edípico. Y no estoy tan seguro de que Deleuze y Guattari hayan dicho papá y mamá no existe. Sí, claro. Sino que la familia y las funciones materno-paternas son el punto de llegada de una serie de relaciones sociales. Exacto, sí. La condensación de cuestiones previas. Quizás lo que querían señalar es que en el esquema, al menos freudiano de Modé, está invertido ese orden de razones. Lo que ellos llamaban la operación ideológica del familiarismo psicoanalítico, que era invertir el campo social. Primero no está papá y mamá, primero están una serie de relaciones institucionales y sociales en donde se condensan
funciones y trayectorias de vida. Sí. No, y aparte lo que pasó con el psicoanálisis en el siglo XX, y especialmente a mediados del siglo XX, que es cuando también escribieron Deleuze y Guattari, que es esta especie de locura hermenéutica psicoanalítica de reducir todo. Mi papá, que fue una cosa... Sí. Ya estamos un poquito curados. Estragoso. No del todo igual, ¿eh? No, No del todo. yo creo que bastante. Seguís viendo notas en los diarios, ¿no? Donde No, todo no, es mamá y papá, a veces pasa. Yo hago análisis y no paro de hablar con mamá, así que estoy... Hablemos de eso. Vamos un poquito a hablar de psicoanálisis, más específicamente de la práctica psicoanalítica. En última instancia, Emi, vas a participar de este curso donde la gran mayoría son practicantes de psicoanálisis y después va a haber gente interesada en el psicoanálisis. Contame, porque vos tenés también un vínculo ambivalente con el psicoanálisis, ¿no? Es un vínculo ambivalente. Contame un poquito de tu historia con el psicoanálisis. Tratá de contar un poco de tu historia con el psicoanálisis. Es difícil, la verdad. Podemos estar una hora, ¿no? No te puedo decir lo mismo que con lo de huelga psíquica, porque sería un nivel de escamoteo. No. Largá. Empiezo por el medio. Les decía, siempre se empieza por el medio, ¿no? Siempre estuve habitado por la ambigüedad siguiente. Un lector muy apasionado de una cierta tradición filosófica que se construyó en un diálogo muy crítico con el psicoanálisis. Deleuze, Foucault, Rosichner en Argentina, lo que llama el freudomarxismo, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, ciertos aspectos de la obra de Adorno, pero también la teoría queer, Judith Butler, etc., ¿no? Una relación muy íntima, de diálogo tenso y muy crítica con el psicoanálisis, a nivel epistemológico, político, institucional, etc. Siempre estuve habitado por esas lecturas. Y siempre me habitó la paradoja de que no creo que haya tendido a reducirse en los últimos años, de que la mayoría de mis amigos son psicoanalistas. Y eso se me hacía... Bueno, entre lo personal y lo teórico se me armaba un campo de problemas, ¿no? Yo tuve una experiencia muy mala con el psicoanálisis, de más pendejo. Creo que no sé si fue mala por mí, mala por mi analista, mala por mi momento histórico, mala por donde quedaba geográficamente su consultorio, por lo que pagaba, no lo sé, pero no fue una experiencia satisfactoria, que me llevó a hacer el chiste de que era un superviviente del psicoanálisis. Durante varios años me autopercibí de esa forma para echar las pelotas a mis amigos psi. Uh-huh. Y hace ya, desde la pandemia, estoy involucrado en una práctica analítica que me está haciendo muy bien, diría, de hecho, así mal y pronto. Y cambió bastante mi vínculo teórico, político, con el psicoanálisis, y gané matices en ese diálogo. En matices a nivel teórico y en matices a nivel de la oposición tan clásica entre terapia o política, entre filosofía política y práctica psicoanalítica, y en mi vida también. En mi vida personal, vamos a decir, íntima. El terreno de las transformaciones ya no se me apareció solo y unilateralmente como el terreno de lo colectivo, el terreno de la arena pública, el terreno del activismo, sino que empecé a intentar asumir de que había una práctica de transformación de sí que era tan importante como el potencial que habían tenido las prácticas políticas y filosóficas en mi vida. Claro. Porque la filosofía te salva, dice un amigo. La filosofía en momentos tiene una eficacia terapéutica gigantesca, la política, los que hemos hecho política también. Y siempre, no sé si la palabra es denigré, pero sospeché de que el espacio analítico también podía ser eso en mí, y hoy debo decir que me arrepiento de muchas cosas que he escrito, de hecho. Otra práctica, ¿no? de transformación, sí. Transformación de sí. De inquietud de sí, diría Foucault. Otra práctica. Digo otra a propósito, ¿no? Quiero decir, justamente para no producir este reduccionismo del cual estamos intentando salir y hacer este cruce de disciplinas, de ideas, de metáforas, de conceptos. Es una paja igual ir a análisis, todos sabemos, ¿no? A veces da fiaca. Sí, da fiaca. Como dice Tommy Pal, un amigo, el que
Si alguien me dice, tengo ganas de ir a Netflix, empiezo a sospechar. A veces uno tiene ganas, a veces no tanto. Una vez cada tanto uno tiene ganas de pagar, a veces tiene uno ganas. Por lo general, uno se resiste. Sí. Sí, Tommy dice, finalmente, que viste que Lacan dice que la resistencia siempre es analista. Y Tommy dice, yo me resisto como analizante. No sé los demás, pero yo me resisto. Yo creo que soy un analista bastante sumiso, pero en la situación analítica. Previamente siempre me da paja, sinceramente. Y hablando de psicoanálisis, una noción que vos usás, que es una noción propiamente psicoanalítica, y quizás la noción psicoanalítica más importante es lo inconsciente. Uh-huh. Y bueno, en el libro, y también te he escuchado hablar en otras oportunidades, hablas de como, ¿no? Como distintos inconscientes. Uh-huh. Bueno, iba a decir algo, pero prefiero, no sé si tenés ganas de expresarte un poquito de cómo pensás vos. ¿En qué? ¿Pero qué ibas a decir? ¿Cómo pensás vos? No, bueno, que en tu libro vos presentás como distintos modos de pensar lo inconsciente, ¿no? Un Freud, un inconsciente en Freud, un inconsciente en Lacan, luego un inconsciente en Deleuze y Guattari, y entiendo que ¿no? habría como un cuarto inconsciente. Pero bueno, quería escucharte un poquito más cerca de eso, digamos, ¿no? Porque para nosotros es, digamos, podríamos decir que es está ahí el concepto, ¿no? Hay términos que uno no entiende muy bien por qué le producen como fascinación. Palabras, términos, conceptos, pero también discursos que rondan y prácticas que rondan en una galaxia de palabras, ¿no? Inconsciente es una, síntoma es otra, y no sé si hay alguna otra. Yo podría mentir y decir revolución, pero no tanto, como no tengo el apego liminal que tengo a esas palabras, no sé por qué. Ajá. Y hay un archivo muy interesante de vínculo entre el problema del inconsciente y la filosofía, la teoría crítica, el marxismo. Es larguísima ese diálogo. Desde que existe el inconsciente existen filosofías y teorías críticas en diálogo con la hipótesis del inconsciente. Anteriormente mencionaba a los freudo-marxistas, pero Rancière tiene un libro que se llama El inconsciente estético, Deleuze y Guattari hicieron maravillas con ese concepto. Bueno, forma parte de la tradición filosófica. A mí me da la impresión de que esta es una hipótesis de Bifo. Bifo escribió un libro que publicó Caja Negra que se llama El tercer inconsciente. Y Bifo trata de pensar al interior de lo que Foucault llamó, o al interior y más allá de lo que Foucault llamó la hipótesis represiva. Nos ubicamos, primer tomo de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Foucault dice, las prácticas y las políticas y las teorías en torno al deseo se han tendido a pensar bajo una clave de liberación. Esto es, el deseo sería deseo sexual y no solo, ¿qué significa? Estaría capturado, reprimido, maniatado, encorsetado, y lo que se trataría es de liberarlo, ¿no? En una concepción represivista del poder, ¿no? Todos más o menos sabemos que ese... Y ahí Foucault dice, esa hipótesis represiva, que por el momento se llama la hipótesis Reich, y que toca algunas zonas bastante problemáticas de la obra de Deleuze y Guattari y algunas cosas. Él propone la hipótesis productiva del poder, estratégica, ¿no? El poder produce sujetos, dóciles, obedientes, etc. No quiere decir que el poder no te pueda cagar a palos, sino que es otra cara del poder, ¿no? Y Bifo dice en el tercer inconsciente que habría que intentar pensar un desplazamiento de la represión a la depresión. De la represión a la depresión. Y uno podría decir que el primer inconsciente, sabemos que el inconsciente no tiene historia, en el sentido transhistórico de la palabra, en el sentido de que los griegos soñaban, pero no soñaban de la misma forma que nosotros, sino que está habitado por múltiples temporalidades. Pero dice Bifo, podríamos hacer como una cartografía o una filosofía sobre diferentes formas de que él llama esferas psíquicas o estructuras psíquicas. Entonces, el primer inconsciente sería el freudiano, ligado al problema de la represión, al problema de los síntomas y los malestares neuróticos, y los síntomas que describe Freud en sus casos y en toda su bibliografía, ¿no? Inconsciente represivo, vamos a decirlo así. Ajá. Luego, Bifo dice, habría un segundo inconsciente que estaría ligado al problema de la presión libidinal
ya no tanto de la depresión, sino de la presión libidinal. Y el modelo no sería la neurosis, sino la esquizofrenia. Está pensando en Deleuze y Guattari, ¿no? La presión que ejerce el deseo sobre sus aparatos de captura. Y la presión que ejerce el deseo a la productividad, a la competencia, etc. Y estaríamos en un tercer inconsciente, dice Bifo, que sería, en sus palabras, post-pandémico, que tendría más que ver con la depresión que con la presión o la depresión, ¿no? Se sigue la línea que hace Bifo, ¿no? Y los síntomas que podríamos ir agregando, ustedes sabrán mucho mejor que yo, ¿no? Los síntomas neuróticos, los síntomas más de la década del 70, 80, y no dar la talla, no ser suficiente, ciertos modos de la psicopatológica de la vida cotidiana hoy. A mí siempre me llamó en ese esquema muy limpio, ¿no? De donde no son sucesiones temporales tan sincrónicas, sino que conviven múltiples temporalidades, que faltaba Lacan en el medio. Que no es lo mismo la represión freudiana que el modo de la productividad deseante en Deleuze y Guattari, que la modulación lacaniana de esos problemas. Y ahí creería que hay un programa teórico a desarrollar sobre las 4 modalidades del inconsciente, ¿no? Esto está buenísimo lo que traes, porque mientras hablaba pensaba en un problema que me parece que estaría bueno que algún día charlemos. Quizás podemos decir algunas palabritas que tiene que ver con la discusión en torno al problema de la falta, el deseo y la falta, ¿no? Ese debate famoso. Sí, es insoportable, pero buenísimo. Me parece un debate interesante porque esta crítica que hace Deleuze y Guattari de reducir el problema del deseo de la castración, y la castración entendida como la falta, y el deseo como potencia, ¿no? Porque yo tengo ahí la impresión nuevamente que hay algo también de un falso problema o un falso debate. Sí. Porque tengo la impresión de que para Lacan la castración, quiero decir, la castración del otro, justamente es aquello que habilita la posibilidad de una fuga deseante, no sé cómo decirlo, o sea, justamente, ¿no? Justamente esa falla en el otro, digamos, el punto en donde se produce una apertura. Claro. El punto en donde no hay donde no está todo escrito, ¿no? Donde se puede producir una reescritura. Sí. Entonces sí que tengo la impresión de que hay un falso debate ahí. No sé si vos este tema bueno, quizás porque como no sos lacaniano tanto no te importó, pero... No es que no me importó, sino que no... Creo que hubo una tendencia a confundir falta y carencia, y falta empírica con carencia estructural, el sentido de castración. Ajá. Y ahí creo que el debate se embarró. Se embarró, ¿no? Porque una concepción agencial, productiva, positiva del poder no puede asumir la falta previa a sí misma, ¿no? En todo caso, la negatividad es producto de su propio funcionamiento, ¿no? Correcto, sí. Y ahí me parece que la confusión entre falta y carencia, entre carencia de que carezco empíricamente de cosas, ¿no? Ha tendido a confundir, ¿no? Porque hay con unos compañeros, cuando éramos más pibes, decíamos, en todo caso, de lo que carezco son de los medios de producción libidinal, ¿no? Pero de lo que carezco, ¿no? En términos de carencia empírica. Y a mí sí me hace pensar de que lleva no al plano del deseo, sino al plano del malestar. Por caso hoy en los debates en torno a salud mental, malestares, política del malestar, etc. También hay una serie de ecos de esa conversación. ¿Qué sería esto? ¿Nuestros padecimientos son algo que nos falta a nosotros o son una potencia? ¿No? Hay toda una línea que dice el malestar es una potencia. Y hay toda una línea que diría, no, el malestar es ciertas inadecuaciones, ciertas negatividades, ciertas dificultades e imposibilidades y inhibiciones. Y yo ahí también tiendo a ver como un falso problema. No sé cómo resolver ese falso problema a nivel teórico realmente. No es que tengo muy elaborado cómo pensar para salir de ese falso problema. Pero creo que tenemos la sospecha de que el problema se empantanó en dicotomías que no eran tales. Y no sé qué nos pasaría a nosotros si vamos a releer el Antiedipo después de... Yo lo leí cuando era más pendejo, no sé, tenía 25, 26 años. Y volví por zonas, no volví a leerlo ahora con 36, no sé qué me encontraría. Sí, me hace pensar mucho en los debates teóricos, ¿viste? Me hace pensar mucho en eso, porque incluso Derrida también, ¿viste? Se pone re pesado
hace una crítica interesante igual. Por ejemplo, en la noción, cuando trabaja el concepto de verdad en Lacan y la carta robada, también noto una crítica a la idea de la centralidad de la falta. A veces uno dice, estos tipos están debatiendo, se están peleando entre ellos a veces. Es que hay muchos de los debates teóricos que son debates también libidinales, podríamos decir. Sí. No No es tu marco teórico, sos vos. Claro, sí, me echás la bola. Hay algo de eso también. Sí, me cagaste la mina el sábado, no sé. No te pagaste el vino también, no sé, si no. Es increíble si no, eso. ¿Cuántos debates teóricos tienen que ver con la noche, no? Y sí. Che, escúchame, antes de terminar, hablemos un poquito más específicamente. Perdón que hable el teléfono, pero tengo el machete. De la materia que vas a dar, un poquitito, unas palabras, que por supuesto tiene que ver mucho con todo lo que hablamos hoy. Pero bueno, voy a leer el título que le puso Emi a la materia, que incluso van a entender la referencia por lo que hablamos hoy. El título es Yo soy el monstruo que les habla. Y el subtítulo, Nuevas perspectivas filosóficas y políticas sobre el malestar. En la pregunta, Emi, en este caso es bien sencillita, que es contarnos un poquitito, ¿no? Tentarnos un poco. ¿Para qué vas a presentar ahí en esas 16 horas de trabajo en la escuela libre? Pero me parece un gran desafío. Y que la aclaración primera es que yo no soy el monstruo que les habla. No sé, sería un nivel de narcisismo insoportable. Es claramente una referencia a la conferencia de Preciado que mencionábamos al principio. Y el monstruo que les habla serían los archivos teóricos que propongo que revisitemos. Y quiero explorar una hipótesis que la conversamos, que es que el potencial cognitivo del diálogo entre teoría queer, feminismos y psicoanálisis forma parte de cierta conversación epistemológica, pero que de ese debate han quedado o excluidos relativamente o no han entrado aún a la conversación una serie de campos contemporáneos emergentes de investigación. Entonces, les propongo que en el primer encuentro trabajemos en torno a la obra de Joanna Hetba, que es una teórica y artista yanqui, que trabaja en vínculo con lo que se llama teoría CRIP, que es quizás una de las líneas más críticas de la teoría social y filosófica sobre discapacidad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué nos puede aportar la teoría CRIP y la obra de Hetba en particular a las prácticas psicoanalíticas, al campo de la salud mental, etcétera, a la comprensión de los malestares? En el segundo encuentro, el segundo eje será sobre giro afectivo, y Sara Ahmed y Ann Setkovich, ¿qué puede aportar el giro afectivo, que tiene un vínculo muy directo con la tradición feminista y queer, a la problematización sobre qué entendemos por sentimientos, por emociones, por afectos, incluso por enredos semióticos o significantes y afectivos en las prácticas clínicas, políticas, salud mental, ¿no? Ese sería el segundo archivo. El tercero va a ser filosofía de las neurociencias, Malabou y Wilson, que mencionábamos anteriormente. Insistir ahí que en el prejuicio antibiologicista y antibiología en el campo de la salud mental y en las prácticas psi, y trabajar dos filósofas contemporáneas vivas, que una trabaja el cerebro, Malabou, y Wilson trabaja el estómago, el intestino, ¿no? Y dice, el intestino piensa, calcula, siente, fantasea. Y en un vínculo muy extraño con Melanie Klein, Ferenczi, un delirio hermoso, ¿no? Espectacular. Un delirio precioso. Y en el último eje vamos a trabajar un campo emergente que se conoce como marxismo neurodivergente. El marxismo neurodivergente es una intersección entre los estudios filosóficos sobre autismo y cierta tradición del marxismo que se está produciendo ahora en Inglaterra. De hecho, con Coloquio de Perros vamos a publicar 2 libros este año de esa tradición. Caja Negra publica un libro genial que se llama El Imperio de la Normalidad, de un filósofo que se llama Chapman. Y ahí me parece que también hay un diálogo muy productivo entre estudios filosóficos en torno a la neurodivergencia y cómo pensamos qué pueden aportar al campo de la salud mental y las prácticas analíticas. Explorando, insisto, ese potencial teórico que tuvo el encuentro insoportable por momentos entre teoría queer, feminismo y psicoanálisis. Y postestructuralismo, podríamos decir, ¿no?
Sí, no, bueno, desde ya que me encanta el programa, estamos súper contentos de que te hayas sumado al proyecto, porque en última instancia lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Todos los que formamos parte de la escuela, todos los docentes, es algo que hicieron las personas a quien nosotros admiramos. En el caso de los psicoanalistas en general, como sabrás muy bien, somos muy fanáticos de Freud y Lacan. ¿Qué hicieron estos dos muchachos? Fue empaparse de los conceptos, las nociones, las imágenes, las metáforas, las ideas de otras disciplinas. ¿Viste? Por eso también Freud es tan distinto de Lacan, porque también tiene otros modelos de pensamiento, otra época, etc. Por lo cual, lo que vos traes me parece que va a ser recontra. Te aseguro que en la Facultad de Psicología eso no se ve. De hecho, para la filosofía también fue muy importante el diálogo. Me imagino. Bueno, mencionábamos neurociencias y discapacidad y neurodivergencia, pero el diálogo entre todo lo que morfó el postestructuralismo y el estructuralismo del psicoanálisis es inagotable. Le choreó una parte de la biblioteca muy grande, ¿no? Sí, para nosotros nos cuesta más la vuelta, ¿viste? Yo no estoy tan seguro. Pero podemos explorarlo después del curso hablamos. Lo podemos hablar. Sí, quizás son diagnósticos distintos, pero uno ve quizás en el ámbito del lacanismo, por ejemplo, un discurso mucho más cerradito, ¿viste? Por ejemplo, en torno a lo que es la biografía. Claro. Uno va a hacer un curso ¿no? Un curso de lacaniano y en general de biografía. ¿Viste? Lacan, Freud, Miller, Eric Lorán, algún que otro psicoanalista, yo qué sé. Pero estos autores, estas ideas que vos vas a traer, me parece que van a ser súper novedosas, así que bueno, sí, súper contento. Bueno, Emi, estuvo espectacular, la pasé un bárbaro. placer. ¿La pasaste Vamos bien? a tomar una cerveza. Vamos a tomar una birrita, ahora sí no vamos a prender. No, tu acto fallido. Bueno, gracias y nada, nos vemos la próxima, ¿no? Bueno, chau.